finalmente liberaron en las últimas horas al ciudadano turco que había sido detenido en el marco de la investigación por el crimen de Nicole Cesarego Borges, la joven que vemos en la imagen, la estudiante chilena que fue asesinada aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bien, y la pregunta es ¿por qué lo liberaron? O al revés, vamos a hacer un raconto de la historia. ¿Por qué lo detuvieron y por qué lo liberaron? En esta causa se investigó un total de 4 sospechosos. En el caso de los primeros 3 sospechosos del expediente, el juez de la causa, el doctor Celaya, primero les hizo prueba genética de ADN. Cuando le dio negativo, no le hizo falta siquiera detenerlos y los descartó. Hace una semana, la querella propuso investigar a un cuarto sospechoso que es el ciudadano turco. Y ahora les voy a contar por qué lo detuvieron y por qué lo liberaron. La historia arranca el 14 de julio. Nicole fue a bailar con amigos a un boliche de la Valle al 300, el local Bahrein, en el centro. Estamos repasando esta historia que hoy está sin detenidos. El 15 de julio, Nicole fue asesinada a puñaladas a metros de la entrada del edificio donde vivían Don Bosco al 4100. De hecho, cae muerta en el palier, pero durante unos 100 metros hay manchas de sangre. El juez de la causa en septiembre ordena una extracción de sangre a 3 posibles sospechosos, todos conocidos de Nicole. Los 3 ADN dieron negativo y por eso no detuvo a ninguno de estos 3 sospechosos de la causa. Y de repente apareció en escena el ciudadano turco Teber Kamber, que fue liberado ayer por falta de mérito. Ahora, ¿por qué lo habían detenido? Y es importante destacar qué lo llevó al juez a detener primero a este ciudadano turco. Elemento fundamental, le toma declaración el juez a una amiga de la estudiante chilena, también chilena, la cita a declarar y esta amiga le dice, ella había salido con un ciudadano turco. Cuando corta esa relación, este ciudadano turco que vive en la Argentina la empezó a merodear y a hostigar. Y Nicole le tenía miedo. Primer elemento que el juez meritúa para pedir y ordenar la detención de este ciudadano turco. Segundo elemento, importante también, logra demostrar que la relación había existido. Tercer elemento, cuando le allanan la casa al ciudadano turco, y este es un dato de alto impacto que parecía marcar una tendencia en la investigación, le secuestran un libro que estaba leyendo el ciudadano turco, que se llama Criminal Law, Case and Material. Ley criminal, casos y materiales, que tiene un capítulo, que es la pista del libro, un capítulo donde matan a un taxista con la misma mecánica criminal que matan a la estudiante chilena. Exactamente calcado el hecho. Apuñaladas. Apuñaladas, con una técnica criminal determinada, con una cantidad de heridas determinada. El indicio de la relación previa, el indicio de la testigo que declaró que la víctima le tenía miedo a este ciudadano turco y el libro que encontraron en su casa motivó la detención. Ahora bien, el ADN dio negativo. Entonces lo tuvieron que liberar. ¿Qué significa una falta de mérito? Una falta de mérito es no alcanza para detener. No está cerrado el expediente. No significa que se terminó la causa contra el ciudadano turco. Pero la verdad que la prueba madre de esta historia, que es la prueba genética, dio negativo y esto hizo que el juez de la causa, el doctor Celaya, con criterio, ordenara la libertad del acusado. ¿Daba todo para presumir que podía ser el autor? Sí. ¿Daban los elementos para pensar y sospechar de él? Sí. Pero la prueba genética dijo no, con lo cual es correcta la decisión del juez de liberar. Hoy tenés entonces una causa, hay un dato más. El crimen ocurre el mismo día de la fecha del cumpleaños del ciudadano turco. En la lógica del juez que analizaba el relato de ese libro, todo cerraba para pensar en un crimen casi de ritual, una combinación de crimen mal llamado pasional con un ritual que era matar a la víctima el día del cumpleaños del acusado. Pero no era. O por lo menos no lo pudieron probar genéticamente. O tal vez pensaron que podía querer festejar su cumpleaños matando a la víctima. Matando a la víctima o manteniendo alguna relación con ella de tipo sexual en la cual se resistió. Sí, ayer se enteró a través de C5N la mamá de la estudiante chilena de Nicole, se llama Shirley, está en Chile, se enteró de esta decisión del juez, le explicamos los motivos, que son motivos válidos para liberarlo, creo que tenemos la nota, después la vamos a repasar, de la mamá de la estudiante chilena, que claro, está choqueada porque después de 3 meses la investigación
vuelve, entre comillas, a foja cero porque no hay ningún sospechoso firme dentro de la causa. El Además, que ella parecía sabía de ser... este acoso, la madre sabía de este acoso. Sabía del acoso, se lo cuenta la amiga. Ella se lo había contado, la amiga se lo había contado. Se lo había claro. contado. Sí, ahora la pregunta es, la falta de mérito. A ver, pensemos un escenario. El ADN, ¿por qué hay ADN en la causa? ¿Por qué hay un perfil masculino para analizar? Porque el atacante, hoy ya no podemos decir el ciudadano turco, porque no es, desde el punto de vista genético, se cortó atacando a la víctima. Hay una imagen del día del hecho donde se arrastra, se ven, ¿no? La pared. claro, Una manchones de sangre de arrastre en las paredes. Ahí lo vamos a ver, ahí hay uno, Ahí mire. está. Entonces, de ahí obtuvieron un perfil genético masculino. Por eso había ADN para cotejar. Y ayer le explicamos a la mamá de la estudiante que analizando ese perfil con el perfil genético del acusado rápidamente, en 48 horas hicieron el ADN, dio negativo. Pregunto, en un crimen con esta connotación, como se perfilaba pensando en un autor que se inspiró en un libro, que decide matar a su víctima el día de su cumpleaños como parte de un festejo o un ritual, ¿cierra pensar en la participación de dos personas? No parece. Porque algunos decían, bueno, tal vez el turco no tenga que ver en la autoría material, pero mandó a otro a cometer el hecho. Suena muy rebuscado. Yo te iba El a preguntar ADN eso. no es de él. Porque hay un hombre que se ve en las cámaras de seguridad, Sí. ¿sí? Sí. Que camina detrás de ella, son algunos minutos después, segundos te diría después, ¿te acordás que lo vimos varias veces? Sí. Las cámaras de seguridad de la panadería. Descartaron a ese hombre. Ese hombre está descartado. Sí, totalmente. Ese hombre no corresponde tampoco No. a la fisonomía del ciudadano turco. No. Mi pregunta, ¿por qué? Porque más allá del ADN que no concuerda, así con las manchas de sangre que hay en el lugar, si había una imagen de este hombre caminando... Bueno, era un indicio. Si vos ubicabas al turco en el lugar, no por la vía genética, pero sí con una imagen o con su celular activo en la zona, Mirá, ahí se la era ve un a ella. indicio. Ahí se ve la imagen, la última imagen de Nicole. Esto le permitió a la policía, a la división homicidio, cerrar una línea de investigación que es, sabemos que fue atacada en los últimos 150 metros que separaban la línea o la estación de subte de su casa. Y además la vemos... Ahora, falta determinar, insisto, fue un crimen premeditado, tiene toda la pinta de un crimen premeditado, de alguien que la esperó sabiendo que iba a volver de un boliche y la atacó de forma artera. Y se analiza la víctima, ¿no? En el caminar y demás. Y lo contábamos en su oportunidad, hace 3 meses, que camina tranquila, no se la ve temerosa, preocupada, molesta, ni nada por el estilo. No. Camina paso rápido, Sí. como volviendo a su Pero casa. porque es de madrugada y porque llueve. Exactamente. Sí, y por el temor lógico de cualquier chica joven caminando en la noche. Esta es madrugada. la avenida Rivadavia. La esquina es Bocayuba, acordate. Exactamente, Quintino Bocayuba. Además, No hay nadie, dice, repito con razón. En la calle no había nadie, recuerden que era de lunes para martes. Ella salió un lunes a la noche donde se juntaban muchos extranjeros en este boliche Bahrein en una fiesta especial que se organizaba los lunes. Ayer la madre denunció que no se pudieron recuperar las cámaras de seguridad del boliche, decía la madre, y también estaba enojada con la UBA. Porque recuerden que Nicole llega a Buenos Aires con un intercambio universitario y ella decía, nunca me llamaron de la UBA, nunca me dieron ni siquiera el consuelo desde la UBA, fue lo que denunciaba ayer Shirley, la mamá de la estudiante chilena. Quiero decir esto, ¿está trabajando la policía? Sí que está trabajando el juez Zelaya, claramente está trabajando, con el secretario Chavas Madueño, están trabajando en la investigación, pero hasta ahora lo que han hecho y lo que hizo la fiscal Jacobucci no concluyó en dar con el autor material, lamentablemente. Mauro, de todos modos te pregunto, porque ella ingresa por la avenida Rivadavia y las manchas de sangre están en la avenida Rivadavia. Ella después gira en la esquina. Las manchas de sangre están sobre Don Bosco. Sobre Don Bosco. ¿Sobre Don Bosco? Sobre Don ¿Por Bosco. qué esta pregunta? Porque en realidad vos decías, alguien la esperó, evidentemente. Sí. Y mi pregunta es, si a ella la atacan sobre Rivadavia y las manchas quedan sobre Rivadavia o simplemente en la puerta de su casa, porque si no, es un dato a tener en cuenta. No, hay un camino... ¿Quién sabía que ella bajaba del colectivo en avenida Rivadavia? Del subte. Del subte y llegaba a su casa. Es buena la pregunta que haces. Hay un camino, Hay un camino, es más de 80 metros. No te digo todas las manchas, pero hay manchas de sangre en un recorrido, no es solamente ahí. Está la que registramos con la cámara. La situación de arrastre viene de 40 a 50 metros. Y la coincidencia con el libro que le secuestraron al ciudadano turco es que la víctima también presenta heridas de arrastre y no muere de una sola puñalada, sino que le pegan más de 10 cortes también. Lo que se sabía impactante es que... la similitud con el libro, pero no es, desde el punto de vista genético, no es el turco.
el hombre que dejó su perfil genético en la escena del crimen. Lo que dicen es que el atacante escapa por Don Bosco y después hace 33 Orientales hacia Rivadavia. Es más, han buscado en su oportunidad, vos me dirás si es así o no, en cámaras de cajeros automáticos. 8 cámaras de seguridad se analizaron y mañana vamos a contar seguramente el registro de una de ellas. Gracias, Mauro.